Mi mamá me compró camisas de manga larga durante 3 años y nunca se preguntó por qué me negaba a quitármelas. Mi madre me compró 7 camisas de manga larga el septiembre en que cumplí 11 años. Y nunca, ni una sola vez, preguntó por qué las usé durante 3 veranos. En clase de educación física, en una ola de calor que puso a todo el pueblo en las noticias locales. Ella solo siguió comprando más. Tallas más grandes conforme crecía. Telas más suaves cuando las viejas se desgastaban. Hasta que eventualmente tuve un cajón entero, ordenadas por temporada de la misma forma en que ella ordenaba todo, porque Carol Whitfield era una mujer que mantenía una casa en orden incluso cuando su propia vida se sentía 15 minutos atrasada. Pensaba que estaba siendo considerada. No tenía idea de que me estaba ayudando a esconderme. Mi padre tenía un tipo particular de enojo, del tipo que solo salía en casa, solo conmigo, y solo después de que él había decidido, en algún cálculo privado que nunca entendí, que yo había hecho algo mal. Nunca alzaba la voz donde alguien más pudiera oírlo. Eso era lo suyo. Fuera de nuestra casa, era el papá que a otros padres les caía bien, el que entrenaba la liga recreativa los sábados y se sabía el nombre de todos los niños, el que llevaba gajos de naranja extra a los partidos fuera de casa y se quedaba hasta tarde ayudando a los hijos de otras personas a arreglar su postura de bateo. Dentro de nuestra casa, tenía una forma de apretarme el brazo que dejaba marcas, una forma de decidir que un error merecía más que una advertencia, y una quietud específica que llegaba justo antes, una calma que aprendí a leer de la misma forma en que se aprende a leer el clima, la presión bajando en una habitación antes de que nadie más notara que el cielo había cambiado. Tenía 8 años la primera vez que dejó algo visible. Tenía 11 cuando entendí que no iba a parar, y que lo único que en realidad controlaba era si alguien más se enteraba. Ese entendimiento llegó despacio, de la forma en que llegan la mayoría de las verdades a la mente de un niño, no como un solo momento, sino como una acumulación gradual de pequeñas conclusiones privadas, cada una un poco más pesada que la anterior, hasta que un día simplemente lo supe de la misma forma en que sabía mi propio nombre. Mi madre, Carol, trabajaba entonces 2 empleos, de día en un consultorio dental y 3 noches por semana en un centro de llamadas, y me quería de esa forma específica y agotada, de alguien que siempre va 15 minutos atrás de su propia vida. No era cruel, ni siquiera estaba ausente, no en realidad. Iba a cada junta de padres y maestros, firmaba cada permiso, se sabía cada alergia y cada nombre de amigo. Solo estaba cansada de una manera que la hacía aceptar explicaciones en lugar de hacer mejores preguntas, de la forma en que cualquiera que funciona con tan poco sueño durante tantos años eventualmente aprende a aceptar la versión de los hechos que le permite seguir con el día. ¿Qué te pasó en el brazo? Me caí de la bici. ¿Por qué siempre quieres manga larga? Hasta en julio. Supongo que me da frío fácilmente. Ella asentía, y pasaba a lo siguiente en su lista, porque siempre había algo siguiente. Y aprendí que las excusas tranquilas y cuidadosas de mi padre siempre llegaban medio segundo antes de que las suyas se formaran. Él era mejor en esto de lo que ella era en notar. Esa era toda la arquitectura del asunto, y no creo que ninguno de los dos lo haya diseñado conscientemente así. Simplemente era la forma que su matrimonio había ido tomando con los años, como un sendero que se marca en el pasto por pisadas que nunca tuvieron la intención de crear un camino. Mi hermano menor Miles tenía 7 años cuando empezó y 8 cuando empeoró, y él nunca tuvo el mismo clima de parte de nuestro padre que yo, no en esos años al menos. Solía preguntarme por qué y eventualmente dejé de preguntarme, porque no importaba por qué. Solo importaba que era verdad y que alguna parte pequeña y terrible de mí estaba agradecida de que no fuera él y avergonzada de sentir esa gratitud en un ciclo que no tenía un final limpio. Miles era más fácil en las formas que parecían importarle a mi padre, menos particular, menos propenso a corregir a un adulto, más rápido para reírse de las cosas. A veces lo estudiaba, tratando de descifrar qué lo hacía seguro, como si pudiera aprenderlo y aplicármelo a mí misma, de la forma en que estudiarías una receta. Nunca encontré el ingrediente. Ahora pienso que no había ninguno. Creo que estaba más cerca de la suerte que de la lógica, y eso es difícil de aceptar, que la seguridad en esa casa era mayormente cuestión de a cuál hijo estuviera mirando mi padre en una noche en particular. Ese año llevé una especie de diario, nada dramático, solo un cuaderno escolar donde anotaba fechas. No porque tuviera un plan. Tenía 11 años. No tenía planes. Tenía la necesidad de tener algo escrito en algún lugar que no fuera solo mi cabeza, algo que existiera fuera de mí por si algún día necesitaba probarle a alguien que esto de verdad había pasado y que no lo estaba exagerando, como él siempre me decía que hacía. Escondí el cuaderno dentro de una sección hueca de un diccionario viejo en mi repisa, un truco que había leído en un libro de la biblioteca, y revisé, más veces de las que quiero admitir, que no lo hubieran encontrado. Para los 12, ya tenía las mangas resueltas como un sistema, siempre largas, siempre una talla más grande para que nada apretara contra piel que necesitaba espacio para sanar. Le dije a mi maestro de educación física que tenía una condición de piel que hacía que el sol me doliera. Le dije a mi entrenadora de
natación que había dejado el equipo. Y luego de verdad lo dejé, porque un sistema solo funciona si eliminas las situaciones que podrían romperlo. Me volví buena eliminando situaciones. Dejé de ir a la alberca con amigas en el verano. Dejé de cambiarme frente a nadie en las pijamadas, desarrollando un hábito elaborado, de apariencia casual, de siempre ser la que usaba el baño para cambiarse. Rechacé un viaje escolar que incluía un parque acuático, diciéndole a mi mamá que simplemente no me interesaba. Y ella me creyó, porque llevaba años construyendo una versión de mí misma que no invitaba preguntas adicionales. Me volví buena, en general, en ser una persona que requería muy poca atención, porque la atención era lo que me ponía en riesgo, y la invisibilidad era lo que me mantenía a salvo. Sacaba muy buenas calificaciones porque a un niño que le va bien no lo miran dos veces. Me uní exactamente al número correcto de clubes para parecer equilibrada sin nunca destacar lo suficiente como para que me notaran de una forma que llevara a algo incómodo. Era, según toda medida visible, estaba bien. A veces mi mamá sostenía la manga de una camisa en la ropa sucia y decía algo como: deberíamos comprarte también unas de manga corta. Se supone que van a ser 90 grados este fin de semana. Y yo decía que me gustaba esa, y ella lo dejaba pasar. De la forma en que dejas pasar una pequeña preferencia inofensiva en un hijo en quien confías. Hubo una noche, el verano en que cumplí 13, en que se quedó parada en la puerta de mi cuarto un segundo de más, viéndome cambiarme a la pijama antes de que me hubiera puesto la camisa por completo, y sentí que todo mi cuerpo se helaba con la certeza de que este era el momento, que ya no quedaba ninguna explicación que fuera a funcionar. Parpadeó, dijo buenas noches y cerró la puerta. Esa noche me quedé despierta durante horas esperando una conversación que nunca llegó, y nunca supe, hasta mucho después, si de verdad no había visto nada en ese medio segundo, o si alguna parte de ella había visto algo, y simplemente no tenía la capacidad, esa semana en particular, de permitirse entenderlo. No la culpo por confiar en mí. Construí a propósito la versión de mí misma que era fácil de creer. Tomó 3 años volverme tan buena en eso. Lo que finalmente lo rompió no fue un plan. Fue un martes de junio, la última semana de segundo de secundaria. Un picnic escolar en el lago con chalecos salvavidas obligatorios para la unidad de canoas. El tipo de actividad que no puedes hacer con manga larga sin que eventualmente alguien pregunte por qué traes puesta una sudadera con 34 grados de calor mientras te amarran el equipo de flotación. Había intentado, durante semanas antes, pensar en una forma de evitar el viaje por completo, una enfermedad repentina, una obligación familiar, lo que fuera, pero mi mamá ya me había comprado un par de zapatos acuáticos nuevos para la ocasión, emocionada de esa forma pequeña y sencilla en que se emocionaba por cosas ordinarias, y no pude encontrar una manera de negarme que no requiriera una explicación más grande que ninguna que hubiera tenido que dar antes. La señora Delgado, la entrenadora asistente encargada de la seguridad acuática, me dijo que tenía que quitarme la sudadera antes de subir a una canoa, que era un tema de responsabilidad legal, que no había excepciones, que el chaleco salvavidas necesitaba ajustarse contra piel que ella pudiera ver que no estuviera lastimada, por si pasaba algo en el agua. Me quedé parada en la orilla del muelle un largo momento, haciendo las cuentas que había estado haciendo durante 3 años, sopesando cuál riesgo era peor, y por primera vez las cuentas salieron distintas. Estaba tan cansada, esa es toda la verdad. Estaba tan cansada de hacer las cuentas. Me quité la sudadera. La señora Delgado no dijo nada de inmediato. Desde entonces me ha contado que llevaba años entrenándose para exactamente ese momento, la capacitación obligatoria para reportar abuso, las instrucciones específicas de cómo mantener la calma para que el niño frente a ti no sienta que es una escena del crimen, y que nada de eso te prepara del todo para el momento real en que tu cerebro entiende lo que están viendo tus ojos. Me ha contado que su primer instinto, de manera casi absurda, fue seguir hablando de la unidad de canoas unos segundos más, solo para darse tiempo de acomodar su expresión en algo estable, antes de decir cualquier cosa. Me pidió, muy en voz baja, que me sentara con ella en el muelle un momento en lugar de subir a una canoa. Los demás niños ya estaban remando, riéndose de algo, y su ruido ordinario se sentía extraño frente a lo quieto que de repente se había vuelto todo para mí. Primero hizo preguntas fáciles. ¿Cómo me sentía sobre el fin del año escolar? ¿Qué iba a hacer ese verano? Luego preguntó, con la misma voz tranquila, si quería contarle sobre mis brazos, y algo en mí, alguna parte que había estado sosteniendo una puerta cerrada con las 2 manos durante 3 años, simplemente se soltó. No lloré. Lo recuerdo con claridad, porque esperaba hacerlo y no lo hice. Le conté, con una voz plana y factual que hasta a mí me sorprendió, parte de lo que había estado pasando. No todo, no ese día, lo suficiente. Recuerdo mirar sus manos mientras hablaba, la forma en que las mantenía muy quietas y abiertas sobre sus rodillas, como si estuviera tratando de señalar, sin palabras, que nada de esa conversación iba a ser repentino o alarmante, que yo podía marcar el ritmo y ella simplemente lo seguiría. La señora Delgado llamó a la consejera escolar antes de que el camión siquiera volviera. La consejera llamó al celular
celular de mi madre. Y ahora sé que mi mamá salió del trabajo a media jornada por primera vez en 4 años. Le dijo a su jefe solamente que era una emergencia con uno de sus hijos y manejó directo a la escuela sin su abrigo, sin detenerse a cargar gasolina aunque el tanque estaba casi vacío. Y se sentó en una oficina pequeña con una mujer a la que nunca había conocido, escuchando una versión de su propia familia que había pasado 3 años demasiado cansada, demasiado confiada y demasiado buena como para ver. Yo no estuve en la sala para la mayor parte de esa conversación. Me senté afuera, en el pasillo, en una silla de plástico, con una secretaria escolar mirándome de vez en cuando con una expresión que no lograba descifrar del todo, en algún punto entre lástima y contención profesional, y recuerdo pensar con mucha claridad que lo que fuera que estuviera pasando detrás de esa puerta iba a determinar toda la forma del resto de mi vida, y que ya no tenía absolutamente ningún control sobre eso, lo cual se sintió, extrañamente, como un alivio. Quiero tener cuidado con lo que digo después, porque esta parte no es realmente mi historia para contar en detalle, es la de mi madre. Puedo contarles lo que vi de eso desde afuera. Vi a una mujer que había pasado 3 años justificando mangas largas quedarse completa, físicamente quieta cuando la consejera le leyó las fechas de las notas de la señora Delgado, fechas que coincidían, una por una, con noches que ella recordaba con claridad, noches en las que había estado en el centro de llamadas, segura de que su familia estaba a salvo en casa sin ella. Vi sus manos temblar alrededor de un vaso de papel con agua que alguien le había traído. La vi dejarlo 2 veces porque su agarre no era lo bastante firme para sostenerlo. La vi preguntar, con una voz que nunca le había escuchado usar, si esto de verdad había estado pasando todo el tiempo, y vi su cara cuando la consejera, con suavidad, dijo que sí. He pensado en ese momento más que en casi cualquier otro momento de toda esta historia, porque creo que fue el instante exacto en que la versión de su familia, en la que había creído durante años, simplemente dejó de existir, y una más verdadera, más dura, tomó su lugar, toda de golpe, sin tiempo para prepararse. No lo defendió. Quiero dejar eso claro, porque importa más que casi cualquier otra cosa en esta historia. No preguntó si yo estaba segura, no sugirió que estaba exagerando, no hizo ninguna de las cosas que en silencio, en privado, había temido que hiciera si esto alguna vez salía a la luz. Hizo una sola pregunta, que fue si a Miles también le habían hecho daño alguna vez, y cuando le dije lo que sabía, hizo un sonido que nunca había escuchado hacer a un adulto, algo entre un jadeo y una decisión que se toma toda de golpe, un sonido que reconocí después, en retrospectiva, como el instante exacto en que dejó de ser alguien que confiaba en su propio hogar por default y se convirtió en alguien. Hizo una sola pregunta, que fue si a Miles también le habían hecho daño alguna vez, y cuando le dije lo que sabía, hizo un sonido que nunca había escuchado hacer a un adulto, algo entre un jadeo y una decisión que se toma toda de golpe, un sonido que reconocí después, en retrospectiva, como el instante exacto en que dejó de ser alguien que confiaba en su propio hogar por default y se convirtió en alguien que iba a verificar todo, desde ese día en adelante, por sí misma. Llamó a un abogado antes de llamar a mi padre, llamó a la línea no urgente de la policía y preguntó, específicamente, cuál era el proceso para una orden de custodia de emergencia, porque algún instinto en ella, alguna parte que había estado archivando en silencio pequeñas inconsistencias durante años, sin permitirse ver del todo el patrón, ya entendía que lo que viniera después necesitaba pasar rápido y necesitaba hacerse bien. Para esa tarde, una trabajadora social llamada Renata Ibarra estaba sentada frente a nosotros en la mesa de la cocina de mi tía, explicando con calma y voz practicada lo que pasaría después, algo que encontré extrañamente estabilizador, de la forma en que la voz de un sobrecargo es estabilizadora incluso durante turbulencia, precisamente porque no cambia sin importar lo que esté pasando alrededor. Traía consigo una carpeta de formularios y los fue revisando despacio, uno por uno, explicando que autorizaba cada uno antes de pedirle a alguien que firmara, lo cual se sintió, después de años de que las cosas me pasaran sin explicación, como un tipo extraño de respeto. Miles y yo nos quedaríamos con mi tía por ahora, en el mismo cuarto de huéspedes que solíamos compartir en las vacaciones, lo cual se sintió tanto extraño como extrañamente reconfortante, como si me metieran de vuelta en una forma vieja y familiar del mundo, justo cuando la nueva se había vuelto demasiado inestable para pararse en ella. A mi padre le entregarían una orden de protección de emergencia a la mañana siguiente. Habría una entrevista forense, realizada por alguien entrenado específicamente para hablar con niños, para que yo no tuviera que repetir todo una y otra vez, a distintos desconocidos, un detalle que Renata enfatizó más de una vez, como si quisiera que yo entendiera, específicamente, que al menos esa parte del proceso había sido diseñada con algo de cuidado, por lo que me costaría seguir contándolo. Mi madre necesitaría asistir a su propia serie de entrevistas, porque así es simplemente cómo funcionan estas cosas, no porque nadie sospechara de ella, sino porque el sistema tiene que revisar a todos en una casa antes de decidir qué era realmente esa casa. La respuesta de mi padre, cuando el oficial le entregó la orden a la mañana siguiente, fue decirle a quien quisiera escucharlo que esto era un malentendido enormemente exagerado, que la disciplina no era un crimen, que yo siempre había sido una niña dramática propensa a exagerar. Se lo dijo al oficial.
con calma, con la misma voz fácil y agradable que usaba en las bandas de los partidos de la Liga Recreativa de Miles. Le dijo una versión de eso a su propio hermano, quien llamó a mi madre esa misma semana, sin saber qué creer. Y mi madre, para su enorme mérito, simplemente le dijo que la verdad iba a salir de una forma u otra y que él podía decidir por sí mismo de qué lado quería estar parado cuando eso pasara. Mi padre nunca, en ningún relato que escuché de segunda mano, me dijo nada de eso directamente a mí, porque para entonces no se le permitía acercarse a mí, y alguna parte pequeña, todavía sanando, de mí lo entendió como una respuesta en sí misma. Un hombre que de verdad está seguro de no haber hecho nada malo tiende a querer decírselo a la persona a la que supuestamente agravió. Él nunca pidió hacerlo. La entrevista forense pasó 4 días después, en un cuarto pequeño diseñado para no sentirse en nada como un interrogatorio, sillas suaves, una caja de pañuelos que se sentía casi como una disculpa por lo deliberadamente que había sido colocada, un estante de peluches que entendí, incluso a los 13 años, que probablemente estaban ahí para niños mucho más pequeños que yo. Una especialista llamada Priya Anand me hizo preguntas abiertas y cuidadosas, nunca dirigidas, nunca sugiriendo una respuesta antes de que yo la encontrara por mí misma, y las contesté de la forma en que había aprendido a contestar todo durante 3 años, con calma, con hechos, sin actuación, porque para entonces alguna parte lúcida de mí entendía que calma y factual era exactamente lo que se creería. No necesitaba convencer a nadie con lágrimas. Necesitaba fechas. Y tenía fechas, porque las había estado guardando todo el tiempo sin nunca admitirme a mí misma que algún día las necesitaría. Miles tuvo su propia entrevista 2 días después de la mía, con una especialista distinta, entrenada específicamente para niños más pequeños, y Renata nos dijo después, en los términos cuidadosos y generales que usaba, siempre que protegía detalles que no eran suyos para compartir, que él había confirmado lo suficiente de lo que yo había dicho como para importar, y que también, a su manera de niño de 8 años, había descrito tener miedo sin tener nunca las palabras exactas, para lo que temía. Me quedé pensando en eso mucho tiempo después, sabiendo que él había estado cargando su propia versión de miedo todo ese tiempo, en silencio, de la misma forma en que yo lo había hecho, y que ninguno de los dos había hablado nunca directamente el uno con el otro sobre eso, porque algún instinto en ambos había entendido, sin discutirlo, que decirlo en voz alta podría hacerlo más real de lo que cualquiera de los dos podía manejar. Mi madre se sentó con una defensora de víctimas en un cuarto distinto esa misma tarde, y contó la verdad tal como la entendía, que era mayormente la verdad de lo que no se había permitido ver, el patrón que había construido, sin saberlo, a base de agotamiento y confianza, y un esposo que resultó ser extremadamente bueno para hacer que le creyeran. Les contó sobre las explicaciones que había aceptado, sobre las mangas, sobre una noche específica, meses antes, en que Miles se había encogido ante una mano levantada que ni siquiera iba dirigida hacia él, y ella lo había notado, y lo había dejado pasar, porque notarlo todo el tiempo, encima de 2 empleos y una hipoteca, se sentía como más de lo que una sola persona en realidad podía cargar. La defensora le preguntó, con suavidad, si alguna vez había sospechado, aunque fuera por un momento, y mi madre me ha contado desde entonces que se quedó pensando esa pregunta un largo rato antes de responder, porque la respuesta honesta no era un sí o un no limpio. Había habido momentos, dijo, pequeños destellos de inquietud que había tenido, y luego se había convencido de ignorar, diciéndose que estaba siendo paranoica, que todo matrimonio tenía sus asperezas, que el temperamento de mi padre, aunque real, seguramente no era más que la frustración ordinaria de un hombre ordinario. Dijo que la parte más difícil de esa entrevista no fue describir lo que no había sabido, fue admitir, en voz alta, ante una desconocida, el puñado de veces que algún instinto en ella de verdad se había movido, y ella misma lo había acallado. No digo esto para justificarlo, lo digo porque es verdad, y porque la versión de esta historia donde ella simplemente es una mujer que volteó la mirada no es la versión que en realidad pasó. Era una mujer que se estaba ahogando en agotamiento y confianza, y mi padre construyó toda su crueldad silenciosa exactamente dentro del espacio, que ese agotamiento y esa confianza dejaban abierto. La audiencia preliminar llegó 6 semanas después, más rápido de lo que suelen moverse estas cosas, porque Renata nos dijo que la evidencia era inusualmente clara, fechas que coincidían con ausencias escolares, una nota antigua de un pediatra, de cuando yo tenía 9 años, describiendo un patrón de moretones como consistente con haber sido sujetada más que con una caída, una nota que mi padre había justificado en su momento y que simplemente se había quedado en un expediente, esperando. El propio relato escrito de la señora Delgado desde el muelle, con la hora registrada esa misma tarde. Mi cuaderno,
el de las fechas, que le entregué yo misma a Renata y la vi leer con una expresión en la que todavía pienso a veces, en algún punto entre el enojo y el alivio de que existiera. Renata me dijo después que casos como este a menudo se resuelven exactamente por ese tipo de documentación poco vistosa, no una sola prueba dramática, sino una docena de cosas pequeñas, aburridas, verificables, que apuntan todas en la misma dirección al mismo tiempo. La nota de una enfermera escolar aquí, una temporada de natación perdida allá, la frase cuidadosa y clínica de un pediatra de años atrás que nadie había pensado en revisar hasta ahora. Dijo que el cuaderno por sí solo, con sus fechas sencillas y sin dramatismo escritas con letra de niña, había hecho más por el caso que casi cualquier otra cosa, porque no se podía argumentar que hubiera sido inventado después de los hechos para una demanda. Simplemente había estado guardado en un diccionario durante 3 años, esperando a importar. Mi padre no fue a juicio. Su abogado negoció una declaración de culpabilidad en lugar de dejar que un jurado escuchara a la señora Delgado describir a una niña de 12 años sentada muy quieta en un muelle con 34 grados de calor, o escuchar a un pediatra leer de vuelta al expediente una nota de 3 años atrás, o dejar que una sala de tribunal escuchara la entrevista forense de un niño de 8 años sobre tener miedo sin saber muy bien de qué. Renata nos explicó el cálculo con claridad, de la forma en que explicaba todo, que los abogados defensores sopesan el costo de un juicio contra la fuerza de lo que un jurado va a escuchar, y que el nuestro, poco vistoso y sin dramatismo como era lo bastante sólido como para que ir a juicio hubiera sido una mala apuesta para él. Aceptó una sentencia que incluía contacto supervisado, ilimitado sujeto a años de revisión, clases obligatorias de intervención y una orden de restricción que nos nombraba tanto a mí como a Miles. No estuve en la sala del tribunal el día en que se finalizó. No quise estar, y nadie me pidió que lo estuviera. Mi madre fue, se sentó en la segunda fila con mi tía a su lado, y me contó después con una voz plana y cuidadosa que reconocí como su forma de tratar de protegerme del peso de todo eso, que terminó rápido, que él nunca la miró ni una sola vez, y que salir de ese edificio después se sintió como soltar algo que no se había dado cuenta, hasta ese momento exacto, que había estado cargando con los 2 brazos durante años. Mi madre vendió la casa ese otoño. Dijo que no podía dormir ahí, no por nada sobrenatural, solo porque cada habitación guardaba una versión de una familia que ahora entendía que no había visto del todo. La cocina donde había preparado 1000 cenas apuradas entre turnos, el pasillo donde se había quedado parada un segundo de más esa noche de verano, y que, hasta el día de hoy, no está del todo segura de qué estuvo a punto de ver. Nos mudamos a un lugar más pequeño cerca de mi tía, 2 recámaras, paredes delgadas, un radiador que traqueteaba por las mañanas, y de alguna forma se sintió más seguro que cualquier cuarto en el que hubiera dormido en 3 años, tal vez porque nada ahí tenía historia todavía, tal vez porque por primera vez en mucho tiempo no tenía que pensar en qué habitaciones eran seguras y cuáles requerían un tipo específico de silencio. Empezó terapia la misma semana que yo. Su propia hora separada con su propio terapeuta separado, porque Renata había sugerido con delicadeza que un padre procesando este tipo de culpa necesita un lugar donde ponerla que no sean sus propios hijos. Me contó una vez, meses después, que sus primeras sesiones fueron casi por completo sobre aprender a sentarse con el hecho de que podía ser una madre genuinamente amorosa, atenta y presente, y aún así haberse perdido algo tan significativo que esas dos cosas no estaban en contradicción entre sí de la forma en que al principio había creído, y que perdonarse a sí misma no era lo mismo que disculparse a sí misma, una distinción que dijo que le tomó mucho tiempo llegar a sentir, de verdad en lugar de solo entender. La primera noche en el departamento nuevo, mi madre tocó la puerta de mi cuarto antes de abrirla, algo que nunca había hecho antes, no por descuido, solo por el descuido ordinario de una casa ocupada, donde las puertas siempre simplemente se abrían cuando alguien necesitaba algo. Se sentó en la orilla de mi cama y dijo que lo sentía, no de la forma grande y dramática en que la gente se disculpa en las películas, solo en voz baja, con sencillez, de la forma en que dirías algo que has estado dándole vueltas durante semanas, y por fin le encontraste la forma correcta. Dijo que debió haber hecho más preguntas. Dijo que se iba a tomar mucho tiempo ganarse de vuelta la confianza que había perdido, y que entendía que podría tomar más de lo que ella quisiera, que no me estaba pidiendo que le asegurara que todo estaba bien, porque no lo estaba, y fingir lo contrario tampoco nos ayudaría a ninguna de las dos. Le dije que le creía. Lo decía en serio. También le dije, porque se sintió importante decirlo en voz alta al menos una vez, que no la culpaba de la forma en que probablemente la gente esperaba que lo hiciera, que entendía las cuentas específicas y agotadoras de su vida en esos años, 2 empleos y 2 hijos y un esposo que era mejor escondiéndose de lo que ella era viendo, y que entenderlo no significaba que no me hubiera costado algo. Ella asintió, y tampoco intentó discutir esa parte, lo cual creo que fue, en sí mismo, una especie de prueba de que de verdad había cambiado. En los meses que siguieron, hacía preguntas constantemente.
a veces demasiadas, de una forma que ocasionalmente me hacía reír incluso en medio de algo difícil, porque podía verla sobrecorregir en tiempo real, preguntando por cosas que no necesitaban que le preguntara, como si estuviera construyendo un músculo nuevo y todavía no hubiera aprendido su fuerza correcta. Nunca le dije que parara. Después de 3 años de que nadie preguntara, resultó que no me importaba que preguntara de más. 2 semanas de músculo nuevo y todavía no hubiera aprendido su fuerza correcta. Nunca le dije que parara. Después de 3 años de que nadie preguntara, resultó que no me importaba que preguntara de más. 2 semanas después, usé una camisa de manga corta a la escuela por primera vez en 3 años. No porque algo hubiera sanado lo suficiente como para ser completamente invisible, sino porque finalmente entendí que esconderlo nunca había sido en realidad un trabajo que tuviera que hacer sola. Mi madre lo notó. Claro, de la forma en que ahora notaba todo, y no hizo un espectáculo de eso. No lloró, ni comentó, ni lo convirtió en un momento más grande de lo que necesitaba ser. Solo miró mis brazos un segundo, de la forma en que mirarías la prueba de algo, y luego preguntó si quería hot cakes antes de la escuela, de la misma forma en que lo habría preguntado cualquier otra mañana ordinaria. Le dije que sí. Comimos hot cakes. Miles derramó miel en la mesa y nadie se sobresaltó. Y eso, más que cualquier otra cosa que pasó en los meses siguientes, es el momento en que de verdad me permití creer que había terminado.